Hola a todos, buenos días. Y en nombre de Worky les doy la más cordial bienvenida a este evento que tiene el título y el objetivo de ver cómo vamos a impulsar la equidad de género en México y a platicar sobre las mejores prácticas para llegar ahí. Em, yo creo que ya estamos listos para arrancar y estoy feliz de darle la bienvenida a nuestros ponentes, que son Ana Cris Gadala, eh, Gaby Zulé y Fernando Trueba. Les voy a platicar un poquito más de los tres. Yo personalmente conozco a los tres muy bien. Ana Cris ha sido parte clave dentro de la historia de Worky a lo largo del último año. Gaby también ha sido una aliada increíblemente fuerte de Worky conforme platicamos el mismo idioma, que es cómo hablamos y dialogamos sobre recursos humanos. Y nuestro invitado especial es Fer Trueba, con el que trabajé dentro de mis días de eBay y ha sido gran consejero conforme escalamos el negocio de Worky. Entonces, los voy a presentar y posteriormente vamos a pasar a las dinámicas de la participación. Eh, las dinámicas son, vamos a pasar a cerca de 5 minutos comentándoles cuáles han sido los criterios para seleccionar a aquellos agentes de cambio dentro de el ecosistema de recursos humanos de México. Vamos también a platicarles ciertas cifras increíblemente importantes y cómo ha venido evolucionando esta equidad de género en México. Y posteriormente vamos a dialogar sobre qué tenemos que hacer para impulsar esta equidad aún más, cuál es la perspectiva que tienen los fondos de inversión sobre la equidad, cuál es la perspectiva que se tiene dentro de la operación de los negocios en México. Y Fer nos va a platicar también cuáles son aquellas estrategias que podemos empezar a detonar para impulsar esta diversidad dentro de las contrataciones que tenemos. Entonces, platicándoles más sobre quiénes tenemos en la mesa, les quiero presentar primero a Ana Cris Gadala. Y Ana Cris es parte del cuerpo directivo de QED Investors y ella se enfoca en la inversión de Latinoamérica y también está haciendo esfuerzos para impulsar el capital hacia un nivel internacional. Ella ha sido pionera dentro de la industria del capital semilla en Latinoamérica y está liderando la iniciativa de Fontes de QED. Previo a QED, Ana Cris trabajó como consultora estratégica, apoyando a diversas empresas para que puedan llegar a estos consumidores multiculturales e internacionales. Ella tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y tiene una licenciatura en Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Stanford y creo que simplemente su currículum me enorgullece como mujer latina y también me impone muchísimo. Por otra parte, tenemos a Gaby Zulé y Gaby es una empresaria en el sector de recursos humanos y administración de empresas. Ella es CEO en WeDo Concierge Corporativo, que brinda servicios especializados a empresas. De la misma manera, también desarrolló una plataforma digital que ayude a administrar el talento de personas con discapacidad, increíblemente importante hoy en día, y forma parte del programa Business for Inclusive Growth de la OCDE. Gaby ha diseñado e implementado programas de desarrollo de potencial y habilidades y multiinteligencia. Creó la Fundación Umbral IAP, que se dedica a la educación especial para personas con y sin discapacidad. Es naturalmente por todo este perfil apasionada de la educación, de la capacitación, del desarrollo humano y organizacional. Gaby es doctor en educación y también cuenta con una maestría de neurociencias. Qué interesante, Gaby. Luego nos vas a platicar más. Y estudió educación especial y desarrollo humano como parte de su carrera. Y Fer Trueba es el CEO y fundador de True Growth Company, una empresa de consultoría enfocada en apoyar a startups que quieren implementar estrategias de growth y crecimiento en etapas justo iniciales donde están acelerando más. Es experto en growth marketing y en desarrollo de producto.
A través de su consultoría ha apoyado a empresas Fortune 500 y también ha apoyado a diversas startups de tecnología. Tiene más de 18 años de experiencia operando tanto dentro de México como en Estados Unidos. Fer es mentor de Numa en Nueva York, de Duke Gen, de Victoria 147 y asesor de growth en startups como Justo, Strap, Hello Just y Vopero, que justo he escuchado mucho más de Vopero en los últimos meses, Fer, y seguramente es gracias a todo lo que estás apoyando ahí. Y bueno, yo voy a ser bastante rápida con mi presentación, pero yo soy Maya Dadu, soy directora general y cofundadora de Worky, una plataforma integral de recursos humanos para las pequeñas y medianas empresas en México. Y si nos vamos para adelante, Mar, vamos a poder arrancar y comentarles sobre qué es lo que tenemos aquí. Algo que nos apasiona muchísimo dentro de Worky es entender quiénes son los detonantes dentro de los equipos de recursos humanos. Para mí, el equipo de recursos humanos es quien marca la cultura organizacional, quien enfoca todo el equipo hacia una visión común, hacia una estrategia integral. Y algo que hemos empezado a ver es que una excelente operación de recursos humanos es la que pauta y lo que pauta el crecimiento interno de los colaboradores. Y es decir, cómo desarrollamos nuestro propio talento, cómo crecemos dentro de la organización, cómo se mejora nuestra compensación y esto naturalmente empieza a derramar en oportunidades hacia la siguiente generación. Cuando comenzamos a pensar, oye, ¿cuáles son los criterios de estos agentes de cambio? Pensamos en 4 cosas muy puntuales. Una es que la gente sea audaz, que tenga esa valentía, que tenga esa visión extraordinariamente estratégica, que sea también alguien transformador, que alguien que nos inspire y más que nada que sea un aliado extraordinariamente fuerte en la equidad de género. Y como parte de esta convocatoria, fue increíblemente interesante ver quiénes eran los nominados. Entonces, recibimos participación de 143 personas, tuvimos a más de 130 nominados y estos 130 nominados trabajaban dentro de 100 empresas. Y de aquellos solo seleccionamos a 5 ganadores y estos 5 ganadores se me hacen unos y unas fregonas. Si pasamos a la siguiente, vamos a poder ver quiénes son los ganadores. Por una parte está Milena Melo de Tienda Pago, que ha sido una increíble consejera dentro de la historia de Worky en etapas iniciales. Tenemos también a Nayasi Sorkin de Yeidu, tenemos a José García de Moons, a Ariadna Rodríguez de Jabil y a Sara García de Rocket. Y algo que quiero aclarar es que ustedes, Milena, Ana, José, Ariadna y Sara, están aquí por reconocimiento de su propio equipo. Entonces, espero que sepan y se sientan muy apapachados de todo lo que sus equipos los quiere y también de cómo aprecian todas las iniciativas que están haciendo dentro de sus organizaciones, dentro del ecosistema de recursos humanos, para continuar este apoyo hacia la evolución del rol. Ahora, si nos vamos un poco más hacia por qué necesitamos agentes de cambio, tenemos que pensar en varias aristas. Y la primera de ellas es cómo empezamos a fomentar la inclusión laboral. Aquí van a poder ver algo increíble de cómo ha sido la evolución del rol, pero algo que ha pasado y podemos ver de una forma muy clara a lo largo de la barrita de la derecha, es que las mujeres hemos perdido muchísimo terreno en la inclusión laboral desde la pandemia, en donde llegamos a un punto altísimo, era 45%, y de pronto pega la pandemia y las mujeres como parte de colaboradoras bajó nuestra participación a ser 41%. Y si ven,
este es el punto más bajo que tenemos en 15 años, en donde el rol que tiene hoy recursos humanos es volver a llevarnos hacia un rol de paridad dentro de la inclusión. Entonces, todo lo que habíamos logrado dentro de 15 años se borró en un solo año y tengo la confianza ciega que los equipos de recursos humanos, estando conscientes de este dato, van a trabajar durísimo para recobrar todo el camino que se había trabajado. Hoy en día creo que puede ser un poco más fácil con las herramientas tecnológicas que tenemos. Va a ser mucho más fácil con la increíble disponibilidad de talento que existe en México. Si nos vamos a la siguiente, es cómo nos empezamos a fortalecer a nivel colectivo. Y aquí van a ver un poco cómo está distribuida la contribución de ingresos de mujeres en contra de los hombres. Y aquí vemos que esta contribución va subiendo, pero todavía tenemos una brecha muy fuerte para llegar hacia la paridad de género, que es de las mujeres cómo subimos en contribuir en un 33% a llegar a subir a un 50% de los ingresos laborales totales que tenemos en México. Posteriormente, esta cifra de la formalidad, que se me hace extraordinariamente interesante poder verla y digerirla como lo tenemos acá. Por una parte, somos 52 millones de mujeres en edad de trabajar. Y para nosotros, la edad de trabajar son mujeres que tienen más de 15 años. De estas 52 millones de mujeres, solo el 44% somos económicamente activas. ¿Va? Entonces, ¿esto qué representa? De los 52 se baja a 23 millones de mexicanas que económicamente estamos activadas, ¿no? Es decir, trabajando. Y de este 23%, solo 10 millones de mexicanas, es decir, el 43% de de estos 23 millones de mexicanas, estamos trabajando en el sector formal. Algo que nos está llevando aquí a entender es que hay un gran porcentaje de mujeres trabajando, pero este porcentaje está muy inclinado hacia la informalidad. De acuerdo a las nuevas regulaciones que estamos viendo sobre aquellas trabajadoras domésticas, ya se va a estar contribuyendo a su formalidad, pero hay un gran movimiento que todavía podemos y tenemos que hacer, que es cómo formalizamos a la mujer. Cómo la formalizamos no solo en la visión que tiene su negocio, pero cómo la formalizamos en toda esta contribución que tiene la mujer que está para su pensión dentro del seguro social y cómo ayudamos a estructurar su seguridad económica desde esta perspectiva. Posteriormente, vamos y tenemos acá cómo nos vamos a fortalecer en los ingresos. Y es bien interesante este dato porque de los trabajadores que ganan más de 21,000 pesos brutos al mes, y otra vez voy a recalcar, de los trabajadores que ganan más de 21,000 pesos al mes, solo el 29% son mujeres. Que les cae el 20%. Y de este, solo 5% son mujeres mayores a 15 años. Es decir, del total de trabajadores que ganan 21,000 o más de 21,000 pesos al mes, solo 5% son mujeres. Esta cifra está cañona. Entonces, todos juntos, todos como un ecosistema, prensa, recursos humanos, emprendedores y estrategas, tenemos que estar trabajando mucho para aumentar esta cifra. ¿Qué más me gustaría que a lo largo de los próximos 5 años podamos llegar y decir, ¿sabes qué? No es un 5%, estamos en 40%. Y todos tenemos que trabajar en conjunto para llegar hacia allá. Y antes de entrar a nuestra discusión, les queremos poner aquí qué es lo que hemos observado de los clientes de Worky. Nosotros anualmente arrancamos a nuestras 100 empresas top dentro de paridad de género, dentro de la escala de empleabilidad que tienen. Y algo que estamos viendo es, definitivamente hay una brecha, pero creo que esta brecha hay un camino claro hacia mejorarla. Cuando nosotros vemos qué porcentaje
dentro del rol y las cabezas directivas son mujeres, aquí nos estamos dando cuenta que es cerca a un 40% de estos roles directivos que están ocupados por mujeres, un 60% que está ocupado como de hombres. Esto la verdad es que me enorgullece, porque creo que dentro de estos 100 clientes estamos definitivamente llegando a esta paridad. Y cuando vemos algo más general, que es qué porcentaje de las mujeres, qué porcentaje de la plantilla total son mujeres, estamos viendo una evolución extraordinariamente clara, en donde en 2014 33% de la plantilla era mujeres. Hoy en día, 2021, ya estamos mucho más cercanos a un 40%, en donde les quiero felicitar a todos los administradores de recursos humanos que están aquí con nosotros, y sin duda hay que empezar a impulsar mucho más esta cifra a que sea paridad. Y por otra parte, cuando vemos qué está pasando con las contrataciones que se están haciendo, de todas aquellas contrataciones que se hicieron en 2021, un 44% de las contrataciones fueron hacia mujeres, 56% fue hacia hombres. También estamos en camino hasta esa paridad, pero cuando vemos el sueldo mensual en precios mexicanos, cómo ha sido esta evolución, en 2014 el sueldo mensual que se estaba yendo era de aproximadamente 10,000 pesos, y ha crecido sustancialmente. En 2021 creció un 40% y está en 14,000 pesos. Sin embargo, definitivamente hay una gran oportunidad para seguir elevando esta cifra de 14,000 pesos y llegar hacia los 21,000 pesos que hemos platicado anteriormente. Entonces, habiendo platicado de estas cifras, les quiero dar la bienvenida a Fer, a Gaby y a Ana Cris para poder empezar a platicar y ver sus perspectivas, ver qué recomendaciones tienen para todos los que estamos aquí en lograr construir muchos más agentes de cambio. Entonces, Fer, Gaby, Ana Cris, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Maya, ¿cómo están? Muy bien, Gaby. Oye, Fer, bienvenido. Hace mucho no platicábamos. Me da mucha alegría que estés aquí. Y Ana Cris es alguien que veo un poquito más seguido, con quien platico de una forma quincenal, porque es una gran consejera dentro de Worky, conforme vamos creciendo el negocio. Y algo que les quiero preguntar es, desde su perspectiva, ¿cómo aporta la equidad al crecimiento y al desempeño de las empresas ya establecidas? Quizá no nos orientemos tanto a las startups, a las pequeñas y medianas empresas, pero veámoslo desde una perspectiva más global, ¿no? O sea, ¿qué ven cuando los equipos son diversos? Bueno, si quieren yo empiezo. Primero que nada quiero decirles que estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Mil felicidades, Maya, sabes mi cariño y mi aprecio hacia ti, mi admiración. Obviamente soy fan de Worky y estoy muy contenta también, y felicito a todos los participantes y a todos los ganadores de esta convocatoria, porque de verdad es un gran orgullo. Hiciste un preámbulo muy interesante que de verdad es preocupante, pero también nos pone a pensar acerca de la importancia de la participación de la mujer, y quiero ir un poco más allá de la participación de todos los grupos que son vulnerables, aunque sean mayoritarios, como es el caso de las mujeres, que somos más que los hombres, y que es como ilógico que haya más hombres que mujeres en los puestos de trabajo que vemos en las empresas y en los corporativos. Por fortuna, en las grandes empresas pues ya hay grandes planes de inclusión, no solo para mujeres, sino también para personas con discapacidad, y eso nos pone muy contentos, porque son la pauta para que las pymes y las startups y otras empresas realicen las mismas actividades. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que con la multiplicidad de talentos que nos ofrece esta diversidad, podemos tener pues un mejor desempeño a nivel laboral, porque hay una diversidad en opiniones, en puntos de vista, en creatividad, hay mayor productividad e innovación, se fortalecen enormemente los equipos de trabajo, y aunque vemos, como bien dijiste,
dijiste que hay menos participación en la mujer, pues sí va en aumento, y yo hago la reflexión de que si existe el estudio de que si las mujeres participáramos más en el ámbito laboral, el PIB de todos los países crecería entre el 15 y el 19%. Entonces, si trasladamos eso a las empresas, vamos a ver que va a haber un mayor rendimiento si estos corporativos, estas grandes empresas empiezan a incorporar más el talento humano referente a la diferencia de género, porque, insisto, tenemos que hacer esa reflexión. Y también hablabas acerca de poder trabajar en la paridad del salario. En ese sentido, a mí me gustaría hacer una breve reflexión de que sí es importante la paridad de salario, pero también es importante la paridad de oportunidades. Mucho se ha hablado de mismo trabajo, mismo empleo, pero una situación que sucede con las mujeres es que la participación que tenemos, pues no son en puestos decisivos, sino son en puestos más operativos, lo cual nos impide tener una capilaridad social, esta capilaridad que nos permite ir ascendiendo en una carrera, en tener un mejor futuro, en tener una mayor proyección. Y siguen lamentablemente estos estereotipos y estas limitantes que incluso por ley tenemos en el sentido de ser madres, ¿no? Hay países como Islandia que dan 6 meses para el tema del embarazo compartido con el hombre, y esto ha provocado que haya una dinámica mucho más equitativa, no solo a nivel laboral, sino a nivel social, a nivel educativo y a nivel cultural. Y nosotros apenas estamos en 3 meses repartido 1.5 después del embarazo, y eso hace que muchas empresas se limiten consciente o inconscientemente a poder contratar a mujeres, viendo que esto puede ser una limitante muy grande para ellos, ¿no? Por otra parte, también me gustaría recalcar la importancia de la participación de la mujer en el clima laboral. Sabemos que las mujeres somos mucho más emotivas, somos mucho más empáticas, y esto permite también que el clima laboral pueda ser como más emocional, hablando de esta tendencia tan grande que tenemos desde hace 2 años a las soft skills, de darle preponderancia y atención a las habilidades y a los valores humanos, que también me parece sensacional. La participación de la mujer creo que sería fundamental para esta mejora del clima laboral, que ahora también está muy pendiente con el tema de la norma 035. Y los estudios internacionales bien nos han dicho que si no empezamos a generar esta equidad y esta paridad en todos los sentidos, nos vamos a tardar más de 68 años para poderlo lograr. Va a ser muy difícil. Imagínense que ahora los grandes corporativos, por ejemplo en Israel, las mujeres siguen ganando 0.81 centavos de dólar en comparación de un hombre que, digamos, Israel ya tiene un desarrollo económico muy importante, y en México, pues ya lo dijiste, ¿no? En algunos casos puede ser hasta el 20% menos que el hombre. Entonces, la fuerza laboral de la mujer es indispensable, y también se ha demostrado que pues las fortalezas que tenemos al participar en los corporativos y en las empresas no han sido desarrolladas hasta en un 44%, y los hombres pues sí están como más, digamos, explotados o utilizados que nosotras, porque precisamente no nos ponen en un puesto clave. A nivel internacional, hablando de puestos importantes, digamos, congresistas, presidentas, etcétera, ese cambio apenas se dio en los años 60, cuando empezaron a emerger estas figuras importantes de mujeres, pero ahora tenemos únicamente una representación del 23% en estos puestos clave a nivel político. Entonces, sí hay que abrirlo, y pues la recomendación a todas las empresas a que contraten a más mujeres y a más grupos vulnerables que también tienen mucho que aportar. Mil gracias, y creo que me abriste los ojos realmente a todo lo que se está moviendo desde una perspectiva internacional, y creo que nos abre mucho la realidad que en México seguimos años luz atrás, ¿no? Porque los datos que les presentamos anteriormente son de las 100 empresas claves dentro de Worky, que claramente, como están implementando sistemas de recursos humanos, tienden a ser un poco más visionarias, y realmente esto no lo aterriza al 100% a la realidad mexicana.
Y aquí me encantaría escuchar tu perspectiva, Fer, como cabeza y como pionero dentro del sector de growth en México. ¿Qué es lo que ves dentro de tu experiencia en equipos diversos y qué tanto ves que están haciendo las empresas para promoverlo? Claro, gracias Maya y gracias por la invitación. Encantado de participar y de volverte a ver. Eh, Realmente creo que o sea, lo que están mencionando es un tema súper importante y que está muy cerca de mi corazón, ¿no? Yo crecí con mamá emprendedora, y creo que el impacto va más allá de lo que puede pasar en la empresa, que ahorita platicamos de eso y de lo que está pasando, pero también el impacto que tiene en la familia y en los hijos el tener una mamá que trabaja es muy diferente al de tener una mamá que no trabaja, que no es que uno sea mejor que el otro, simplemente es diferente. Entonces, está comprobado que los niños que crecen en una casa en la cual ambos, tanto el papá como la mamá trabajan, son niños que crecen con un carácter mucho más resiliente. Son niños que crecen con un mayor enfoque hacia lograr metas y a construir objetivos, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo para futuras generaciones, que va más allá de lo que pueda pasar en el ámbito laboral, ¿no? Ahora, en el ámbito laboral, nada más quisiera agregar un par de datos, creo que son súper interesantes y que van de la mano de tu pregunta, que uno es que de las startups que se fundan por mujeres, está comprobado que en un mayor porcentaje hay startups que tienen un impacto social mayor cuando la fundadora es mujer que cuando no lo es. Entonces son esas empresas de triple bottom line, ¿no? En donde además del tema de rentabilidad y de impacto económico, también tiene un mayor impacto social. Por otro lado, también son ambientes de trabajo mucho más balanceados, ¿no? Entonces, trabajar para una empresa que tiene una cabeza a una mujer o liderazgo femenino dentro de la empresa ayuda a balancear también a prevenir temas de burnout, a prevenir temas de carga laboral entre equipos, etcétera, ¿no? Entonces creo que son dos beneficios súper, súper importantes para las empresas. Ahora, ¿qué más? Creo que viendo las cosas desde un punto de vista egoísta, si quieres, de la empresa, así de quiero ser egoísta y quiero ver únicamente por mis intereses, o sea, el número uno, el target número uno que tienen las empresas a nivel mundial para vender sus productos son mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no quieras crecer tu equipo teniendo más mujeres que te pueden aportar insights para decir cómo vender productos, ¿no? Entonces, y son todo tipo de productos, ¿no? Entonces, el decisor de compra en la casa, en México, en Latinoamérica, en gran parte es la mujer. Entonces, desde un punto de vista egoísta, por ese lado creo que hay que hacerlo, ¿no? Por otro lado, también cuando pensamos en que queremos estar mejor preparados como empresas, queremos tener puntos de vista diversos, queremos incorporar diferentes opiniones a la mesa, ¿qué es lo que eso tenemos que hacerlo para poder crecer? ¿No? O sea, los equipos que crecen son aquellos que tienen diferencias de opiniones, que tienen discusiones que generan fricción positiva y fricción necesaria para poder encontrar una mejor solución a las cosas. Y eso no lo vas a tener si tienes una masa homogénea en tu equipo ejecutivo, en tu equipo de liderazgo. Tienes que incorporar todo tipo de perfiles y aquí abro el rango mucho más allá de hombre y mujer, ¿no? O sea, todo tipo de perfiles de género, de background, de experiencia, de educación, de absolutamente todo para poder tener diferentes puntos de vista que te ayuden a crecer. O sea, si utilizamos el ejemplo de IDEO en una empresa de diseño famosísima en San Francisco que está enfocada en resolver problemas complejos para empresas, si les toca resolver un problema para un coche eléctrico, no agarran y juntan a mecánicos e ingenieros para resolverlo. O sea, ponen a enfermeras, ponen a encargados de supermercado, o sea, toman perfiles completamente diferentes para incorporar puntos de vista frescos y distintos que no tengan ningún bias hacia hacia la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo. Y por último, para cerrar, ¿qué veo que esté pasando? Creo que sí hay la fortuna nosotros de trabajar con startups en Latinoamérica y en Estados Unidos, creo que sí hay una tendencia hacia incorporar mayor diversidad en la toma de decisiones en las diferentes empresas con las que trabajamos, por lo menos. Algo que están haciendo es tratar de eliminar el bias, el sesgo inconsciente a la hora de contratar. Porque cuando contratamos para posiciones
desafortunadamente el ser humano, o afortunadamente, trabaja mucho por empatía, y la toma de decisiones se sesga rapidísimo en los primeros segundos de tener una interacción con alguien. Entonces, si tú ves un currículum y una persona que fue a la misma universidad que tú, estudió lo mismo que tú, le gustan las mismas cosas que tú, tienes una mayor empatía, tienes una mucho mayor probabilidad de escoger esa persona para la posición y dejar de ver cosas que por tu subconsciente, simplemente por favorecer a la persona que tiene una mayor empatía contigo, porque te gustaría más trabajar con esa persona, ¿no? Entonces, hay herramientas que sirven para que por lo menos en los primeros pasos de una aplicación de trabajo o de una entrevista se puedan eliminar el sesgo subconsciente, para que las personas puedan ser más objetivas en la toma de decisiones. También se están incorporando equipos diversos en la contratación, como el ejemplo de Facebook y de Google, que rara vez el hiring manager es el que decide a quién va a contratar, sino que es un panel diverso de diferentes equipos que tienen justo diversidad de puntos de vista para ver si están de acuerdo en que esa persona sea la que tome la posición, aunque esa persona le vaya a contratar, le vaya a reportar a otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas creo que están ayudando para incorporar la diversidad, y el impacto que pueden tener en las empresas es mayúsculo. Es súper interesante los puntos que mencionan Gaby y tú, Fer, porque justo estaba platicando la semana pasada en un panel, y es cómo escoges a tu cofundador. Y parte de eso es diversidad. No quiero a alguien exactamente igual que yo, ¿no? O sea, necesito ese ángulo de complemento a todo lo que soy y cómo pienso. Porque la realidad es que parte de eso necesitas a alguien que te vaya cuestionando más, que tenga otra visión hacia el mismo norte al que estás construyendo, al que quieres llegar. Pero la realidad es que si escoges un par, como dices, ¿no? Exactamente la gemela de Maya, qué horror, ¿no? O sea, la realidad es que sería una nerd demasiado book smart, analizando todo, pero o sea, necesitamos como ese complemento de agilidad, conocimiento local, etcétera, para llegar hacia allá. Oye, Ana Cris, y justo con este tema de cofundadores, algo que te quería preguntar es, desde tu perspectiva de venture capital y de fondeo dentro de Latinoamérica, ¿analizan la inclusión femenina y qué es lo que estás observando desde tu trinchera que detonas este capital? Sí, gracias Maya, y gracias por la invitación. Me encanta la conversación y todos los puntos que traen sobre la mesa Gaby y Fer, pues creo que se reflejan, creo que en todos los ámbitos y en todas las industrias, y creo que del lado de inversión, pues tiene también su importancia la inclusión femenina. Diría yo que históricamente ha sido bastante desigual, digamos, la industria de inversión. Ahorita creo que aún como 11% de inversionistas a nivel como venture capital o capital de riesgo que estamos invirtiendo en startups son mujeres. Entonces creo que todavía existe bastante desigualdad, y creo que eso pues viene históricamente solo de la industria financiera y de lo que representa la inversión y de las oportunidades cerradas. Creo que en esta industria en particular todo es bastante basado en relaciones y en tu red. Y entonces un poco lo que decía Fer de la empatía hacia el otro, creo que también tiene que ver con cómo creas conexiones y cómo abrís oportunidades. Y si tú solo conoces al mismo círculo y tu círculo son hombres, entonces lo más probable es que vas a ir refiriendo y contratando a más hombres versus abrirle la oportunidad a las mujeres. Entonces creo que del lado como desde mi punto de vista, creo que hay dos partes importantes. Una es del lado como de los inversionistas en sí, y el otro es el lado como que las compañías en las que invertimos y qué porcentaje son mujeres, y cómo los ayudamos a darle importancia a la diversidad desde un principio, ¿verdad? Entonces creo que, o sea, desde el punto de vista de inversionistas, creo que es súper importante tener a más mujeres, y no solo mujeres, pues hablamos un poco de diversidad por las mismas razones que hablamos, pero también porque estás básicamente ignorando al resto de la población si estás poniendo solo a hombres sobre la mesa tomando decisiones de inversión, ¿verdad? Y creo que uno tiene que ver con los problemas que estás resolviendo y los problemas, las soluciones en las que estás invirtiendo, o sea, medio que te cegas al resto de soluciones que pueden existir si solo tenés como un punto de vista. Y creo que también si te das cuenta un poco las estadísticas, entre más mujeres hay del lado de la inversión,
invierten en más mujeres, digamos, más emprendedoras entran al portafolio. Y esto lo vemos dentro de QED, ¿verdad? Tenemos una socia Lauren, que lideró la inversión en Worky, digamos, y ella, digamos, desde que entró, de las 6 inversiones que hizo, 3 son lideradas por mujeres, ¿verdad? Y eso, o sea, y no es porque ella buscó mujeres, sino porque simplemente trae otra perspectiva, trae otro análisis de negocio. Creo que también hay un componente aquí donde mujeres emprendedoras tal vez se sienten más cómodas acercándose a mujeres inversionistas versus a un equipo de solo hombres. Entonces creo que desde el punto de vista de inversión hay muchas dinámicas importantes, ¿verdad? Que reflejan, o sea, la importancia de tener a una mujer del lado de la inversión, poniendo el capital, porque te permite también un análisis un poco distinto de métricas, de evaluación de personas, de negocio. Entonces creo que pues por ese lado definitivamente y nosotros dentro del fondo pues le hemos dado bastante importancia a seguir aumentando la diversidad en nuestro propio fondo, porque sabemos que no solo es lo correcto, digamos, porque queremos reflejar a la población, sino que también hace sentido de negocio, ¿verdad? Como decía Fer, desde un punto de vista egoísta, vamos a encontrar mejores compañías si tenemos más diversidad sobre la mesa. Y hasta hay estudios que demuestran que las mujeres te traen mejores retornos también de inversión, ¿verdad? Que compañías que tienen diversidad de género o que tienen a mujeres liderando el negocio, tienen mayores ingresos que compañías que no lo tienen. Entonces, pues creo que todo eso apunta a que no hay razón para no estar enfocándose en la diversidad, ¿verdad? Y creo que pues por otro lado, solo rápido del lado de las emprendedoras, creo que también, especialmente en Latinoamérica, creo que el emprendimiento pues generalmente no ha sido como un camino. Mencionabas que la mayoría de mujeres pues toman un poco más el lado de trabajo informal. Creo que el emprendimiento en general, no solo para mujeres, pero ha sido un camino o una carrera que no se veía como lo que la gente hacía, ¿verdad? Como que creo que hasta ahorita empieza a ser un poco más común tomar el camino de emprendimiento, ahorita que hay más capital y hay más, por lo menos así es como lo veo yo, hemos estado viendo más emprendedores, pero de eso pues también muy pocas son mujeres, ¿verdad? Y creo que porque el emprendimiento es riesgoso, ¿verdad? Tiene sus implicaciones de crecimiento alto, que puedes perder todo, o sea, no tiene estabilidad como otros trabajos. Entonces creo que en general pues no ha sido como un camino necesariamente fácil para tomar para cualquiera, y eso pues lo veo reflejado en el tipo de oportunidades. O sea, yo constantemente estoy conociendo emprendedores para evaluar en cuáles invertir, y si no hago yo ningún esfuerzo, muy pocos de las oportunidades que me llegan son mujeres, ¿verdad? Y creo que eso solo refleja la dinámica de que existen pocas, y que también puede ser la dinámica de cómo funciona la industria, ¿verdad? Que solo no están llegando a través de los canales tradicionales. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Es hacer un esfuerzo del lado del inversionista para asegurarte que estás por lo menos viendo y conociendo a todas las mujeres emprendedoras y fomentando y dándoles herramientas para que se atrevan a lanzar su propio emprendimiento, para que vean más ejemplos de mujeres que lo han hecho, etcétera. Entonces, creo que pues es todavía un tema en ambos lados, pero definitivamente algo que consideramos del lado de Venture Capital. Sí, es bien interesante, Ana Cris. Algo que me llama mucho la atención es, siempre nos platican y vemos estadísticas de la cantidad de mujeres emprendedoras dentro de FinTech, que realmente somos muy pocas. Pero yo lo que veo es que cuando tú empiezas a ver la planilla dentro de todo lo que pudiera ser financiero o FinTech dentro de México, es una gran proporción de mujeres en la fuerza laboral, ¿no? O sea, tú te metes al sector bancario y realmente hay mujeres fregoncísimas en el sector bancario, y algo que estoy observando es por qué prefieren al sector bancario y por qué quizá no se pasan a compañías con un riesgo mayor, ¿no? O compañías en etapas más tempranas. Y algo que veo y observo es esa flexibilidad y los beneficios y prestaciones que otorgamos, ¿no? Muy probablemente como colaboradora dentro del sector bancario puedes ajustar, ¿no? Puedes tener un horario flexible, puedes trabajar desde casa, las prestaciones que te dan en cuanto a al permiso de maternidad, al permiso de paternidad, seguros médicos, etcétera, es mucho mayor al que necesariamente podemos ofrecer
en las etapas tempranas, pero claramente es responsabilidad de los emprendedores y emprendedoras de empezar a ofrecer estas mismas prestaciones para facilitar que el talento empiece a fluir hacia nuestro sector, ¿no? Y algo que me encantaría preguntarte, Gaby, es, desde tu perspectiva, me encantó, y parte de lo que comentaste también, Fer, es que cómo aporta la mujer al bienestar laboral, ¿no? Y creo que algo que nosotros dentro de Worky, pues estamos en el sector de recursos humanos y como dicen los gringos, we need to walk the talk, en donde cualquier cambio radical que estemos viendo desde la infraestructura global de RH, la tenemos que aplicar, ¿no? En donde somos los pioneros del 4-Day Work Week, nuestros equipos de producto y tecnología descansan 3 días, como les gusta decir, trabajan 4 días. Creo que más allá nos ocupamos y preocupamos mucho por su bienestar, ¿no? Cómo están mentalmente, cómo está el resto del equipo, cómo los podemos coachear para que manejen esa presión. Y algo que me encantaría ver es desde su perspectiva, creo que como yo estoy en el sector de RH, no necesariamente estoy viendo todo el ecosistema, ¿no? ¿Cómo aporta la mujer a este bienestar laboral de sus equipos y cómo lo ven dentro de los distintos países, ¿no? México naturalmente se conoce como el país que más horas está trabajando, ¿no? En donde cualquier impacto, me imagino que rápidamente lo vamos a ver, pero me encantaría ver su perspectiva holística. Pues mira, Maya, yo creo que sí es muy importante el poder reconocer que efectivamente México está trabajando mucho, está rindiendo poco. Sin embargo, hablando de países latinoamericanos, ahora que estamos trabajando en Colombia y en Ecuador, nos damos cuenta que México sigue siendo la cabeza de Latinoamérica y los pasos los siguen siguiendo los países latinoamericanos, y la aportación más importante que yo considero que es una gran oportunidad para toda la sociedad, incluso para la economía, porque ya se comentaba acerca del beneficio de los retornos cuando participan las mujeres en las empresas, sin duda es el fortalecimiento del liderazgo de la mujer. En este empoderamiento que tanto se ha hablado y que a veces nos confundimos con estas mujeres que no tienen nada que ver con lo femenino, ¿no? Sino que parecen estar peleadas con lo masculino. Una mujer empoderada no es así. Una mujer empoderada y que es líder siempre incluye, siempre participa, siempre es un buen rol, un modelo de rol para el resto de los trabajadores. Y pues bueno, ya estamos viendo que en México específicamente el 33% o el 33 de cada 100 familias son madres o jefas de familia. Entonces aquí podemos ver que la mujer como modelo es impresionante, porque además de trabajar más de 36 a 40 horas semanales en actividades que no son remuneradas, como son los trabajos de casa, tienen la participación del trabajo de educación en los niños y el desarrollo de su trabajo personal. Y déjenme comentarles que en este rol para mí es muy importante mencionarlo, porque en los últimos 20 años la matrícula de universidades y sobre todo de posgrados ha subido casi el 19% en México. ¿Y quién creen que lo ha subido? Las mujeres. Las mujeres hemos participado más en estas capacitaciones de posgrado, y en la empresa también las mujeres impulsan fuertemente el tema de la capacitación. Entonces, creo que esta es una parte muy importante. Yo quisiera rápidamente retomar lo que dijo Fer acerca de evitar este sesgo, que me parece fundamental, y no quisiera dejarlo ahí. La tendencia que vimos desde hace 4 a 5 años acerca de las empresas 5.0, donde sí nos recomiendan el uso de la tecnología, de la digitalización, de la robotización, pero sin perder el sentido humano. Esto que nos permite ahora utilizar estas plataformas de inteligencia artificial para que no podamos pues tener este sesgo, pero que también es muy importante hacer la reflexión de el empuje que tienen las mujeres para poder cambiar las políticas, no solo corporativas, sino las políticas de los estados, para poder pues incluirse de una manera mucho más equitativa.
hasta hace poco, pues veíamos que había una legalidad absoluta en temas de discriminación en el tema del proceso de selección. Siempre se decía, requiere un hombre, etcétera, y abiertamente se decía que las diferencias de los sueldos entre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, creo que una gran aportación de la mujer, como para redondear la idea, la primera es el liderazgo, ser un modelo, ser un rol. La segunda es el proceso educativo y capacitación y entrenamiento, que somos, pues, entes que somos proactivas en ese sentido. La tercera es esta equidad entre lo digital, lo tecnológico y lo humano. Y la cuarta, pues esta multitarea que las mujeres aportamos al hacer tantas cosas, insisto, el trabajo en casa, el trabajo educativo, el trabajo en el desempeño laboral. Y creo que estas cuatro pueden darnos un beneficio enorme para la empresa, e insisto, ya en términos económicos, pues sí, los retornos y el incremento pues el PIB nacional de cada estado. De acuerdo. Y Fer, ¿tú qué ves? O sea, como hombre en la mesa, y de acuerdo al último punto que tenemos de platicar es, o sea, ¿qué acciones ves que están tomando tus pares para promover esta equidad? ¿No? O sea, ¿qué acciones ves? ¿Qué acciones ves en México? ¿No? ¿Qué acciones ves internacionales? ¿Y qué te gustaría radical, ¿no? Con tu mindset de growth, que pudiéramos aplicar para promover esto? Pues, si quieres, empiezo por el último punto. ¿Qué me gustaría? Creo que el cambio empieza en casa. Me gustaría ver que, y creo que es un tema cultural que venimos arrastrando de hace muchos años, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, que el equipo nacional de Estados Unidos apenas hace un mes logró un settlement en la corte para que les pagaran lo mismo que a los hombres, cuando el equipo femenino de fútbol ha ganado 4 veces el mundial y los hombres no lo han ganado nunca, es de volverse locos, ¿no? O sea, que las tenistas no ganen lo mismo que los tenistas hombres. O sea, es una oportunidad realmente a nivel mundial y creo que es cultural. Entonces, ver un cambio en casa en donde, o sea, yo tuve la fortuna de tener 2 hijos, un hijo y una hija. Y pues yo a mi hijo le digo que es mi campeón y a ella le digo que es mi campeona, no le digo que es mi princesa. Entonces, o sea, desde cómo tratamos, cómo educamos a los hijos, los retos que les ponemos a los dos, que sean a la par, que no sea de a ti te cuido más porque eres mujer y entonces tú no puedes hacer esas cosas, porque lo veo. O sea, yo tengo muchos amigos acá en Estados Unidos que lo veo y digo, ¿por qué esa diferencia es de chiquitos? Entonces, ¿cómo puedes pedir después que se exija lo mismo si nunca viste lo mismo en tu casa, ¿no? Entonces, creo que el cambio tiene que venir de raíz, tiene que venir en la forma en la cual creamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos en nuestra casa. De ahí tiene que venir y vendrá y será mucho más fuerte en futuras generaciones, ¿no? Pero ahora, ¿qué veo el día de hoy que esté pasando? Veo muchísima inclusión de mujer, sobre todo en el departamento de People, que ya en Estados Unidos ya mucha gente no lo llama recursos humanos, sino es People, ¿no? Y que el departamento de People está mucho más con una toma de decisiones o con un poder mucho mayor en la toma de decisiones en el equipo ejecutivo. Entonces, que ya se hacen estrategias de la compañía alrededor de la gente y que se hacen estrategias pensando en qué gente se necesita para llevarlas a cabo. Y entonces es ahí donde entran muchísimo los valores de diversidad, de todo tipo, de género, de background, como estaba hablando, de todo tipo de experiencias, y se tiene una voz muy fuerte sobre la mesa del equipo de planeación de gente para que eso suceda. Entonces se crean políticas para que exista un cierto porcentaje de representación de diferentes grupos en las diferentes empresas. Como en México podemos hablar de diversidad de género, en Estados Unidos es mucho diversidad racial, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas también se están implementando, que creo que tienen un lado A y un lado B, ¿no? El lado A es qué bueno que se haga, y el lado B es tampoco debes de caer en por cumplir el porcentaje nada más, entonces, por hacer el número, entonces darle la oportunidad a alguien que no lo merece, ¿no? Y que creo que a veces que es una dinámica que se tiene que aprender a balancear. Pero me da mucho gusto que estén pasando esas cosas. Evidentemente, sobre todo en el ámbito de tecnología, en Estados Unidos los salarios son parejos, o sea, la posición es la que es, no se pone foto en los currículums,
incluso muchas veces se borra hasta el nombre nada más para leer el background, para hacer el primer filtro. Entonces sí se trata de eliminar ese primer bias, como estaba mencionando hace rato, ¿no? Ahora, ¿qué creo que se puede hacer más? Creo que puede haber una mayor aportación de instituciones gubernamentales con la creación de reglas o de leyes, como estábamos hablando, en las cuales no exista la diferenciación. Creo que puede haber mucho más educación en las escuelas, en las universidades, que sea mandatoria para no hacer ningún tipo de diferencia en uniformes, en cosas que pueden ser súper superficiales, pero que al final del día crean una diferencia entre un género y el otro, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer a nivel cultural. Es bien interesante lo que comentaste desde que empieza en la casa, ¿no? A mí mi papá siempre, yo soy la más grande, ¿no? Entonces, naturalmente, el más grande empieza con un poco más de presión, pero yo era niña fuerte, ¿no? Entonces siempre me decía, niña fuerte, y tenía que hacer así. Sí, creo que pautó mucho más como que la equidad de oportunidades que me dio hacia adelante frente a mis hermanos, y me imagino que todos los 4 que estamos aquí platicando tuvimos esa oportunidad, ¿no? Pero debemos notar que somos extraordinariamente privilegiados en la mentalidad que hubo en nuestras casas para traernos a este punto donde podemos estar aquí. Ana Cris, y bueno, abriendo nuevamente a preguntas, si tienen preguntas que quieran que platiquemos, siéntanse libres de ponerlo en el chat, creo que ahí Julia no las va a estar pasando. Y algo que te quería preguntar, Ana Cris, es desde tu visión de inversión, ¿piden algo, ¿no? Acerca de equidad hacia las compañías? ¿Crees que es algo que se ve viable dado el estatus de la inversión de hoy? ¿O cómo ves esta evolución de la perspectiva de VC? Sí, es un buen punto. O sea, creo que muy pocos, justo estaba leyendo hace unos días un reporte que decía que creo que 65% de los fondos dice que les importa la diversidad, pero como 20% lo preguntan a la hora de hacer un proceso de evaluación, que creo que refleja todavía como los procesos actuales, ¿verdad? Y que no realmente se ha tomado la acción de incorporar, bueno, puedes decir, o sea, del dicho al hecho, ¿verdad? Como que puedes decir que te importa, pero realmente cómo lo estás evaluando. Entonces creo que, digamos, dentro de QED hemos estado empezando a tomar acciones y creo que aquí mucho del tema es cómo eliminas la subjetividad de los procesos, ¿verdad? Sea un proceso de selección de reclutamiento, sea un proceso de selección de inversión, y creo que es cómo puedes establecer métricas y objetivos un poco más o sea, menos subjetivos, porque al final muchas de las decisiones se toman como a nivel emocional, creo yo, o porque te da como un buen instinto esta persona o esta inversión. Entonces creo que la respuesta a tu pregunta es, yo no veo que se pida mucho en cuanto a diversidad, creo que sí es importante y sí es algo que podríamos empezar a hacer. Y yo lo veo desde un punto de vista, yo invierto en etapas como muy tempranas, digamos, cuando se están formando las compañías, y creo que la diversidad hay que empezar a abordarla, inculcarla como en la cultura desde un principio, porque creo que muchos emprendedores tienen la mentalidad, necesito crecer, necesito contratar rápido y como que me va a quitar mucho esfuerzo ponerle este filtro y más adelante ya me enfocaré en agregar a gente más diversa. Y creo que uno, pues no hace mucho sentido de negocio, era porque quieres tener esa perspectiva desde un principio, y es mucho más difícil incorporarlo y hacerlo, o sea, tratar de llegar a equidad de género o de cualquier tipo de métrica cuando sos 200, 500 personas versus cuando son 3, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante, y creo que sí cae un poco del lado de nosotros también, especialmente si nos sentamos en los consejos de los emprendimientos en los que invertimos, cómo podemos traer a la mesa esa métrica, ¿verdad? O poder traer la importancia de la diversidad en cuanto a reclutar, especialmente a niveles más altos, pienso yo. Pero sí, no creo que es algo que se está haciendo mucho ahorita. Creo que hay ciertos fondos que sí se enfocan, digamos, exclusivamente en diversidad y que han sido bastante más proactivos en cómo lo miden, pero creo que a nivel general todavía es algo que nos falta trabajo.
es bien interesante. Nosotros dentro de nuestra última ronda de capital levantamos fondos de Angels, ¿no? Y Angels lo que hacen, ellos promueven la inversión en compañías fundadas por LGBT, pero también por minorías. Y como parte del proceso de recibir capital de ellos, después de que recibimos el capital, se firma la documentación, nos inyectan, nos hacen la transferencia bancaria, hay procesos adicionales que tienes que hacer después. Y uno de ellos es una carta donde te comprometes a reclutar diversidad y te comprometes a la paridad de género. Y eso se me hizo increíble. No saben lo fregón que está, o sea, la fregonería de carta. Y más que nada, dicen, oye, yo ya te invertí, ¿no? Pero yo lo que quiero como este segundo paso es que tú tengas el compromiso porque estás recibiendo fondeo de alguien que invierte en minorías y en LGBT. Entonces, promueve tu diversidad como parte de esto y ya es tu responsabilidad, ¿no? Y eso me encantó y creo que es algo que podemos estar replicando mucho desde la perspectiva de Venture Capital, pero también como nos preguntan dentro del Nancy de expansión, parte de eso es llevar a diversidad de candidatos como parte de los procesos de RH, ¿no? Y como dice Fer, o sea, que sean cebes en ciego, pero que sepamos que tenemos a alguien de afrominería, ¿no? O sea, una minoría afroamericana dentro de México, LGBT, mujeres, religiones también, y que gane el mejor, ¿no? Que sea un proceso ciego, pero yo creo que mucho de eso es lo que tenemos que promover. Y LinkedIn, no sé si sepan, pero tiene un área dentro de su propio equipo de HR, que es HR Analytics de lo que están contratando, y se dan cuenta que todo lo que pensaban que era importante no es importante. Entonces, ¿de dónde vienes y la carrera que estudiaste no tiene nada que ver? ¿No? Y de hecho es mejor que no vengas de una buena universidad para ciertas posiciones. Y esas posiciones creo que es el 90% de las posiciones que tienes, ¿no? Como equipo, donde entre más data podamos estar alimentando hacia los mismos hiring managers y equipos de RH, mucho más interesante se va a volver en todos los procesos de cómo reclutamos y también los productos que estamos construyendo. Y bueno, hay una pregunta de Enrique Ramírez que dice, de las sugerencias y comentarios de implementación para lograr mayores niveles de paridad, ¿considera que en México específicamente sería mucho mejor o de mayor impacto si estas se incluyeran en una legislación para tratar de acelerar esta paridad y diversidad? ¿Y qué tan viable lo ven? Gaby, aquí, ¿cuál sería tu perspectiva? Pues mira, no tenemos que olvidarnos de la Agenda 2030 que fue creada en el 2015 por la ONU para establecer todo 17 pasos, 17 objetivos de desarrollo sustentable y uno de ellos es el quinto, que es el tema de la equidad de género. Y México está, bueno, se supone comprometido en sus políticas y todos tenemos que participar en ello. Francamente, en tema legislativo, actualmente no lo veo como a corto plazo, sería formidable poderlo hacer. Poder ampliar y especificar sobre todo el tema de esta equidad y esta paridad de todos los géneros y toda la participación de manera equitativa, no solo de pago igual en el trabajo igual, sino, te digo, de poder ir más allá para el crecimiento de cada una de las personas. Sin duda, nos falta mucho que trabajar en México en el tema legislativo, pero una buena pauta sería establecer en las mismas empresas todas las recomendaciones que se establecen en la Agenda 2030 en el OT quinto, que es equidad de género. Y otra cosa que antes de que se vayan, les quería decir, me quedé en el tintero con este tema de los perfiles que me gustaría mucho comentar. Otras de las cosas, porque había una pregunta acerca de cómo mejorar estos procesos de selección, porque las cuotas 50-50 en México son como muy subjetivas, ¿sabes? O sea, son 50-50 en cantidad, pero no 50-50 en posición.
Entonces deberíamos hacer toda una analítica de los perfiles de puestos para poder establecer ese 50%, por ejemplo, en carreras STEM, que están por fortuna también incrementándose de manera importante en la oferta, y también en la capacitación de las mujeres y en la educación de las mujeres, que ya están yéndose más a este tipo de desempeño y que típicamente lo llevamos hacia los hombres, y abrir estos puestos de perfiles también para las mujeres y equiparar los puestos para que estén abiertos para todos. Yo creo que eso sería fundamental para RH. Sí, es increíble el caso. Yo particularmente me encanta promover y me encanta ver mujeres que se están metiendo al campo de STEM. Y algo extraordinario que no sé si sepan, pero el caso que hizo Carnegie Mellon para llenar, y algo que empezó a ver Carnegie Mellon en la carrera de ciencias de la computación, es no habían mujeres que aplicaban a la carrera. Entonces, no podían reclutar y no podían reclutar. Y la directora de la carrera, que hoy no tengo el nombre a la mano, pero se los podemos pasar después, empezó a clavarse increíble en la educación primaria, secundaria y preparatoria en su estado, y hoy en día la carrera tiene 50% de mujeres, ¿no? Pero vino mucho desde una visión a largo plazo, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más lo que tenemos que pensar, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora y el cambio que vamos a ver, sí lo podemos ver a 4 años, pero algo que tenemos que construir, como nos sugerían, es mucho más hacia un tema de regulación, pero con sustento, ¿no? Y tener esos tentáculos a lo largo de toda, de todo el ecosistema mexicano para lograr estar ahí. Y hay una pregunta de Lourdes que dice, ¿qué medidas proponen para que las empresas puedan cambiar su cultura y hagan contrataciones más equitativas, que no se refieran a sexo, escuela de procedencia, apariencia física y si tienen alguna discapacidad? Y además las mismas oportunidades de crecimiento profesional. Y algo que me gustaría, yo creo que cubrimos un poco el aspecto de reclutamiento, pero algo que me encantaría ver su perspectiva es en este crecimiento profesional, ¿no? Creo que mucho de lo que, y parte de lo que estamos platicando es cómo llegas, como decías Gaby, a una medida que en espejo se vea parecida, ¿no? Pero cómo logras permearlo a lo largo de los años. Nosotros algo que hacemos en Worky es que muchas de las mujeres reciben coaching personal. Entonces es coaching personal, coaching profesional, y habilita muchísimo, y hay una correlación directa. Las mujeres que reciben este tipo de coaching son las que más crecen dentro de la organización y son las que mejores han negociado su crecimiento dentro de la organización, y donde vemos que ellas son las que piden un claro futuro dentro de Worky, ¿no? Creen en este crecimiento, creen en la organización y son las que ellas mismas se quieren ver crecer dentro de la organización. Desde su trinchera, ¿han visto oportunidades aquí o ideas que pueden aplicar a aquellos que están escuchando? Sí, yo tengo un par de comentarios aquí. O sea, creo que por un lado, un poco hablando de la mentoría y ese coaching, o sea, sí creo que hacer como un matching, digamos, de mujeres tal vez en rangos más altos o en puestos más altos con mujeres que están comenzando, creo que puede ayudar mucho. O sea, y si ven, creo que en varios estudios se ve que los hombres, pues mucho de lo que los ayuda a crecer es el poder tener como esa mentoría y esas relaciones que muchas veces son hombres, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo tienen que hacer. Y creo que las mujeres no necesariamente tienen o saben cómo pedir ese tipo de mentoría, ¿verdad? Entonces, si hay algún tipo de programa que se puede establecer para dar la oportunidad de relacionarse más con gente que ha evolucionado y que ha crecido dentro de su organización, creo que eso puede ayudar. Y lo otro es cuando en el tema de evaluaciones, creo que hay se ve mucho, especialmente cuando se tienen que hacer autoevaluaciones. Las mujeres tienden a ser más como duras con nosotras mismas, tendemos a hacerlo, porque yo también me considero ahí, versus los hombres, y eso puede afectar también cómo tu jefe o quien sea que está revisando tu evaluación ve tu rendimiento versus otros, ¿verdad? Entonces creo que en parte es también a la hora de hacer evaluaciones
cómo puedes hacerlo de una manera que elimina un poco este tema de la subjetividad, ¿verdad? Y como que sean objetivos más claros. Yo sé que dentro de Worky, pues hay en el módulo de evaluaciones te permite totalmente hacer esas preguntas muy claras, como escala de 1 al 5, cómo estuvo y puede ser áreas también no solo como analíticas, sino también de áreas culturales y como lo que en las organizaciones de ustedes sea relevante, pero sí creo que eliminar esos como áreas donde uno puede, o sea, y creo que viene más como que cómo podemos estar, como darnos cuenta de este tipo de biases que existen, porque si no lo sabemos, entonces vamos a seguir cayendo en el mismo como ritmo y el mismo ciclo. De acuerdo, Ana Cris. Déjame contarles rápidamente que yo leí un estudio que se hizo en la UNAM hace 10 años aproximadamente, donde sí existe este sesgo de profesores, maestras y maestros que permitían la mayor participación de los hombres en las clases que en las mujeres. Y en temas de reclutamiento también se hizo el estudio y se dio que inconscientemente se prefería al hombre que a la mujer en el momento de la selección. Y a lo que voy es que hay grandes introyectos culturales que todavía tenemos que abatir y que tal vez no es un tema de la empresa, sino es un tema, como decía Fernando, familiar, es un tema cultural, es un tema de mucha educación que tenemos que seguir trabajando en niñas y en niños en las escuelas. Hay una gran diferencia de la información y la educación que recibe una niña en una escuela pública o una escuela privada, lamentablemente. Todavía existen ese tipo de diferencias. Existen diferencias culturales en cómo vamos enfocando a los trabajos o a la educación a las niñas, ¿no? O sea, tú debes ser maestra o tienes que estar como, tienes que ser más femenina y cómo vas a estar cómo vas a ser ingeniera, ¿no? Ese tipo de introyectos que todavía tenemos mucho los latinos, tenemos que trabajarlo de una manera importante y es un trabajo de todos, de los medios de comunicación, de las escuelas, de las casas, de las empresas, de los estados. Creo que ahí debemos empezar y creo que esta es una de las cosas que más detonan este tema inconsciente y qué bueno que nos platicas acerca de tu experiencia del coaching porque me parece que sí puede haber o que sí existe una gran diferencia cuando hay ese proceso emocional en una persona para poder romper con esas imposiciones culturales. Y es interesante, las mujeres quisieron seguir con el coaching y los hombres no. Sí, sin duda. Lo imagino también por el tema de personalidad. Las mujeres somos mucho más abiertas en abrir nuestras emociones que los hombres, pero también volvemos al mismo tema, es un tema cultural. Entonces hay que trabajar más en eso. Finalmente, la neurociencia nos ha dicho que no hay gran diferencia entre los cerebros femeninos y masculinos. No importa que un cerebro sea más grande que el otro, son simplemente particularidades de la personalidad que muchas de ellas se van desarrollando por la educación que vamos recibiendo. Pero orgánicamente, nuestro cerebro funciona de la misma manera. Esas son lo último que nos ha enseñado la neurociencia. Hace todavía 10, 15 años nos decían que era diferente, pero hoy sabemos que no es así y que tenemos las mismas capacidades y las mismas potencialidades. Oigan, y con todo lo que hemos platicado, y sabemos que es algo que no queremos parchar, que queremos construir toda la infraestructura para que realmente sea un cambio sistémico, si tuvieron que apostar $1 millón y dirían, ¿en qué año ya vamos a estar viendo esta paridad y este cambio infraestructural? ¿Cuándo diría? ¿En México o en el mundo? En México. Yo diría que aproximadamente en unos 8 años, más o menos. Esa es mi apuesta. Diría que 10 años. Sí, yo tal vez soy más pesimista, pero yo iba a decir como en 20 años, porque creo que al final es mucho cultural y cambiar culturas es súper, súper difícil. Entonces, lo que sí me gustaría decir y me hizo pensar esta pregunta es, pues sí hablamos de que falta mucho, pero también creo que hay que reconocer que hemos avanzado bastante, ¿verdad? En los últimos años especialmente, y siento que cada año se avanza de manera más exponencial, lo cual sí me hace optimista sobre el futuro. Y bueno, no estaríamos aquí muchos de nosotros si no hubieran habido avances en cómo pensamos, en cómo tratamos a las mujeres y en las oportunidades que se les dan, ¿no?
Así que sí, falta mucho, pero también hemos avanzado bastante hasta ahorita. Si puedo complementar el último punto de qué hacer a nivel ejecutivo, etcétera. Creo que muchas veces decimos que queremos hacer algo, pero realmente no ponemos los mecanismos para que eso pase, ¿no? Eso pasa mucho con el tema de growth y creo que pasa con el tema de diversidad, que en nuestro speech queremos hacer esto, pero nuestras acciones dicen otra cosa, ¿no? Entonces lo típico es que haces tanto ruido con lo que haces que no me dejas escuchar lo que dices, ¿no? Entonces, creo que como equipos ejecutivos, cuando realmente estás preocupado por este tipo de temas de diversidad de género e inclusión en tu empresa, desarrollo de personal de forma equitativa, tienes que poner métricas a los managers, a los directores de área, a los VPs, etcétera, para que eso suceda. ¿Y cómo se ve eso? Primero tienes que descentralizar la toma de decisiones de la progresión de carrera de alguien. No puede depender de su manager. Y desafortunadamente hoy sigue pasando de hoy, tu manager no cree que estás listo o no cree que estás lista. Y entonces el manager toma la decisión y el manager tiene un budget de bono que es discrecional y que lo reparte como el manager prefiere, ¿no? Entonces tienes que descentralizar eso. El manager no puede tener ese poder, no puede tener el poder de la carrera de alguien. Número 2, tienes que exigirle a cada manager que cada persona de su equipo tenga un plan de desarrollo y que ese plan de desarrollo se cumpla. Y que si no se cumple, entonces también está en el manager y en el equipo ejecutivo que no se cumplió y tiene que haber consecuencias, ¿no? Pueden ser de diferentes tipos, pero tú tienes que tener un plan de desarrollo para Marta, para Juan, para Pedro, para Mariana, para todos. Y ese plan de desarrollo va desde coaching, como decías tú, como networking, dentro de la empresa, fuera de la empresa, como cursos de educación, como proyectos especiales. Tiene que ser equitativo para todos, para que todos tengan la misma oportunidad de desarrollo. Ya quien lo quiera aprovechar o no, eso debe determinar cuál es el futuro de esa persona en la empresa. Pero si no lo pones por escrito, no lo pones en el plan, no sucede. Entonces puedes decir lo que quieras en el speech, en el all hands. Si no lo pones en el plan, si no lo revisas, no sucede, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Sí, es bien interesante. Yo creo que al final del día lo que platicamos recaen muchos más roles que solo la dirección general, ¿no? Recae en estos agentes de cambio que estás buscando y que quieres que se formen parte de tu empresa para que faciliten llegar a ese nivel. Y desde otra perspectiva es cómo llegas a formar a jefes extraordinarios, ¿no? Y jefes hiperconscientes desde esta perspectiva para que puedan crear el ambiente dentro de sus áreas con sus reportes directos para promover tanto el desarrollo profesional como las mejores prácticas de reclutamiento con base a sus necesidades y también un ambiente extraordinario laboralmente para que todos podamos crecer dentro de nuestros roles, mejorar nuestra capacidad de remuneración interna y así ir poco a poco cambiando la economía del país. Donde mil gracias, Ana Cris, Fer, Gaby. Me encantó esta plática. Creo que logramos cubrir muchos temas extraordinariamente interesantes y parte de eso es ver que pues todos podemos marchar, ¿no? Pero lo que se trata aquí es realmente lograr ver el cambio, sea 2030, sea 2040, pero estar todos conjuntamente trabajando y parte de lo que platicamos es, no solo depende de nosotros, ¿no? Pero creo que mucho el rol de la prensa y mucho el rol de los medios, de las asociaciones y de los mismos agentes de cambio de recursos humanos, tenemos que trabajar de una forma conjunta para llevarnos hacia allá. Buenísimo. Gracias por la invitación y gracias Fer y Gaby también por todos sus insights. Gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias y bueno, mucho éxito a todos y gracias por todo el aprendizaje del día de hoy. Igualmente.